Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y hoy les traigo un episodio diferente. Hoy les traigo una idea que va a poner a prueba tu español y es una idea que me parece bastante interesante y bastante útil. Y quiero que me digan, quiero saber en los comentarios si quieren una serie de esto, de este concepto, de este formato. Siento que puede ser muy interesante para practicar, porque creo que todos, cuando aprendemos un idioma, queremos aprender a pensar, a escuchar y a hablar de tópicos fuera de lo común. Por supuesto, es importante aprender a comprar, aprender a contar quién soy, aprender a preguntar, aprender a hablar de nuestro pasado, pero también es importante hablar sobre cosas abstractas, ¿verdad? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Me parece muy interesante, muy enriquecedor aprender a expresar ideas abstractas, ideas diferentes, ideas imaginarias o filosóficas. Y por eso estoy haciendo este video. Quiero presentarte una pregunta filosófica. Quiero hacer una pregunta profunda, una pregunta difícil de contestar, difícil de responder. Y quiero que escuches mi respuesta, mi opinión de esta pregunta. Y también quiero que la respondas. Me encantaría, me haría muy feliz si en los comentarios intentas responder tú esta pregunta. Quiero saber tu opinión y quiero que intentes formular, que intentes explicar cuál es tu forma de ver esta pregunta, tu modo de ver, tu modo de interpretar esta pregunta filosófica y qué es lo que piensas de esto. Creo que puede ser muy interesante y es algo muy diferente a las cosas que estábamos haciendo. Así que empecemos. La pregunta de este primer episodio quizás, si les gusta el formato, podemos hacer más o no, todo depende de lo que ustedes digan, pero la primera pregunta de este episodio es, ¿qué es más importante? ¿La justicia o la compasión? ¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Respetar las reglas, seguir las reglas o priorizar el perdón, priorizar la compasión? ¿Qué es más importante? ¿La justicia o la compasión? Es una pregunta bastante difícil de contestar, en mi opinión. Quizás no es difícil para ti, quizás tienes una opinión muy segura, una opinión muy precisa y no necesitas pensar mucho, pero yo creo que es una pregunta donde las personas pueden tener diferentes puntos de vista. Y yo voy a dar mi punto de vista. Aunque, la verdad, no tengo una opinión exacta para darte. Porque pienso que la justicia es muy importante
que las leyes son muy importantes, que las reglas son muy importantes para una sociedad, siento que los humanos, como cualquier especie, como cualquier grupo, necesitamos unas reglas para convivir, ¿ok? Básicamente para crear un acuerdo donde todos podamos respetarnos mutuamente, ¿ok? O en su mayoría. Algunos animales tienen territorios donde no se acercan o si se acercan hay problemas. En los deportes, por ejemplo, hay unas reglas específicas que es necesario seguir o se considera una falta, un foul, un delito. Entonces, en la vida todo tiene reglas, más estrictas, menos estrictas, más claras, menos claras, ¿ok? Todo tiene reglas de alguna forma, algunas reglas implícitas y otras reglas no implícitas, ¿ok? Algunas reglas las sabemos y otras reglas son simplemente naturales. Pero las reglas son importantes para mantener un ambiente, para mantener una sociedad y para mantener la convivencia en un plano, en un entorno, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que la compasión es probablemente la característica más importante del ser humano. Creo que una de las cosas que nos hace ser humanos, una de las cosas que nos identifica como seres humanos, que nos identifica como personas, es la compasión, es el perdón, saber perdonar. Es una emoción muy característica de nosotros. No tenemos el instinto de actuar impulsivamente. No actuamos por instinto y sentimos pena, nos sentimos mal cuando otra persona está mal o a veces nos sentimos mal por personas que odiamos o por personas que no conocemos. Muchas veces yo quizás esto es un poco exagerado, pero a veces me siento mal cuando mato un insecto porque está en mi casa y mi gato se lo puede comer, una araña, por ejemplo. Me siento mal si mato una araña, aunque sea necesario para mi supervivencia o para proteger a mis gatos. Y sí, quizás es muy exagerado, pero quiero que entiendan que esa compasión es lo que nos vuelve humanos. Algunas personas tienen más compasión que otras, pero en un punto todos tenemos compasión. Estoy seguro que si viviríamos en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, y tuviéramos que matar algo, un animal o una persona, nos sentiríamos mal. Creo que no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta ver sufrir personas, no nos gusta ver sufrir animales, físicamente o psicológicamente. Por eso, cuando vemos una película triste, lloramos. O vemos una película de
un suceso o un evento del pasado terrible, como las guerras, nos sentimos mal. Y es algo muy propio de las personas. Es algo muy humano. Los humanos pensamos, los humanos razonamos, decimos, esto está bien, esto está mal, y podemos actuar en consecuencia. Entonces, para mí es muy importante, es vital tener compasión. Una vida sin compasión, en mi opinión, no es una vida humana. Entonces, para mí, las dos cosas son importantes, la justicia y la compasión. Por supuesto, ¿cuál es más importante? En mi opinión, depende. Depende mucho del caso. Y eso es también algo que nos hace humanos, porque podemos pensar e interpretar qué es más importante. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy extremos, muy extremos. Imagina que una persona entra a tu casa, ¿ok? Te despiertas un día y cuando vas a tu cocina hay una persona. Esa persona no quiere robarte, esa persona no quiere lastimarte, esa persona entró a tu casa porque estaba escapando, porque otra persona quería lastimarlo y entró a tu casa para esconderse. Si seguimos las reglas estrictamente, esa persona está haciendo un crimen porque entró en una propiedad privada sin permiso. Entonces, si seguimos las reglas, según las reglas, esa persona hizo un crimen, hizo un delito. Entonces, necesitamos castigarla. Merece un castigo y merece ir a la policía. O podemos tener compasión y ayudar a esa persona, saber por qué está en esa situación y cómo ayudarla. Llamar a la policía, pero para ayudarla, no para arrestarlo. Pero, en otro ejemplo, una persona que robó y asesinó a otra, o una persona que cometió un crimen así de grave porque está mal psicológicamente, o es un criminal o un asesino, podemos tener compasión y entender que las cosas que hace son porque no es una persona sana o porque no le importan las otras personas, pero también tenemos que tener compasión por las personas que asesinó o las personas que recibieron un crimen o las víctimas de un crimen. En ese caso, la justicia me parece lo más correcto, que esa persona reciba un castigo y que esté en prisión, porque afecta al resto de la sociedad y puede provocar que otras personas hagan lo mismo. Entonces, creo que no hay discusión. Pero, por supuesto, en la vida nada es blanco o negro, siempre hay gris. Entonces, cada caso es diferente. Por eso digo
que no tengo una opinión clara, no tengo una opinión específica, pero quiero saber tu opinión, quiero saber qué opinas y quiero saber qué opinas de mi opinión. Por eso creo que este formato puede ser muy interesante para aprender otro tipo de cosas, aprender a imaginar, salir de la zona de confort. Es muy importante salir de la zona de confort. Y eso es lo que quiero intentar con este video. Y espero haberlo hecho, espero que te haya gustado y estoy ansioso por ver tu respuesta. Soy Martín, te deseo un excelente, excelente fin de semana, tarde, noche, día, lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.